días, un gusto compartir esta mañana con todas y con todos ustedes en este espacio de rendición de cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, con ustedes las actividades y las acciones realizadas durante el año 2020. Para eso hemos preparado una presentación que procedemos a compartir, recordándoles que lo mencionado estará disponible en el sitio web del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, www.consejodiscapacidades.gov.es, estará durante 15 días disponible para que ustedes puedan realizar comentarios, observaciones, sugerencias, que todas serán bienvenidas por parte de nuestra institución. Entonces, en este momento vamos a proceder a compartir la presentación. Como estamos hablando, estamos en el proceso de rendición de cuentas del año 2020. El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades es la institución encargada de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Discapacidades, la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como instrumento internacional de derechos humanos. En cuanto al histórico de los aspectos normativos del ámbito de la discapacidad, que es un aspecto relevante y de importancia, vamos a visualizar que existen en el histórico de la discapacidad 3 leyes orgánicas de discapacidad. La primera, del año 1992, la Ley de Discapacidades, o también conocida como Ley 180, en cuyo artículo 7 se realiza o se dispone la creación del Consejo Nacional de Discapacidades con la sigla de CONADIS. Y en el artículo 16 se encarga la calificación de la discapacidad al Ministerio de Salud Pública y a otras instituciones relacionadas del ámbito de la salud, como el IES, el ISFA, el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, y el ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. En el año 1996, el Ministerio de Bienestar Social, que hasta ese momento realizaba la acreditación y el registro de personas con discapacidad, realiza la transferencia de estas competencias, acreditación y registro, al Consejo Nacional de Discapacidades, y entonces el anterior CONADIS inicia la emisión de los carnés de discapacidad, que hasta la actualidad se los conoce como carnés CONADIS. En el año 2001 hay una nueva emisión de ley sobre discapacidades, una nueva ley de discapacidades, ¿sí? Y su reglamento general de esta ley se realiza o se elabora en el año 2003, y entonces se dispone la creación de un Sistema Nacional de Calificación de la Discapacidad, y esta creación lo realiza, según la ley, el Consejo Nacional de Discapacidades de entonces. Dentro de este sistema se elaboran 4 documentos primordiales, que son el Manual de Procedimientos para la Calificación de la Discapacidad, la Guía de los Equipos Calificadores de la Discapacidad, el Baremo o el Manual de Calificación de la Discapacidad, y el Certificado Único de Calificación de la Discapacidad. Desde el año 2001 hasta el año 2013, este sistema estuvo vigente y se procedía pues bajo estos parámetros determinados tanto en la Ley de Discapacidades del año 2001 cuanto del Reglamento General sobre Discapacidades del año 2003 a la calificación de personas con discapacidad. En el año 2007 se suscribió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas. En el año 2008 se publicó la nueva Constitución de la República, por todos conocido el artículo 35, que considera a las personas con discapacidad como parte del grupo de atención prioritaria y especializada por parte del Estado ecuatoriano. Y además se suscribió el protocolo facultativo de la Convención, asumiendo la responsabilidad del Estado ecuatoriano de aplicar
el instrumento internacional como parte de la normativa ecuatoriana. En el año 2012 se elaboró la última y vigente Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento en el año 2013, en el año 2014, con una última actualización del reglamento en el año 2017. A fecha actual, 2021, se ha procedido a una nueva actualización del reglamento con un decreto ejecutivo del señor presidente de la República, así que la última actualización realmente corresponde al año 2021. En el año 2013, el anterior Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades transfirió todas sus competencias rectoras y ejecutoras que mantenía hasta entonces el anterior CONADIS a los diferentes ministerios y entidades rectoras y ejecutoras de la política pública, entre ellos el Ministerio de Salud Pública, a quien se le entregó toda la competencia de acreditación y registro del anterior Consejo de Discapacidades. En el año 2014 se publicó la Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad y el anterior Consejo de Discapacidades se transformó en el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, que es el Consejo actual, con nuevas competencias y atribuciones para su funcionamiento. En el año 2017 se emitió la sentencia de la Corte Constitucional, por todos conocidos igual, en esta sentencia se acepta un amparo de protección considerando la acreditación como personas con discapacidad a las personas que luego del proceso de calificación obtengan un porcentaje igual o superior al 30%. En cuanto a las atribuciones del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, tenemos que por vía constitucional en la Constitución de la República, artículo 156 y disposición transitoria sexta, igual que en la Ley Orgánica de Discapacidades y en la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, así como en todos los instrumentos de planificación y normativos del Estado, el Consejo Nacional tiene tres atribuciones dentro de su matriz temática. La formulación de la política pública, la transversalización de la política pública, la observancia, el seguimiento y la evaluación de la política pública. Para entender esto hay que conocer el ciclo de la política pública, entendiendo que las políticas públicas son los requerimientos, necesidades que presenta el grupo de personas con discapacidad para el desenvolvimiento, el desarrollo de su vida en las mejores condiciones de igualdad y de inclusión. Las políticas públicas están recogidas básicamente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley Orgánica de Discapacidades como instrumentos normativos que recogen todos los ámbitos y aspectos: salud, educación, trabajo, protección social, arte, cultura, deporte, etcétera, que constituyen los derechos y a la vez las medidas de acción afirmativa de las personas con discapacidad. Entonces, en el ciclo de la política pública, nosotros visualizamos en primera instancia el diseño o formulación de las políticas públicas, luego la transversalización o difusión de estas políticas diseñadas, la fase de implementación o ejecución de las políticas públicas, el seguimiento de las políticas implementadas y la evaluación final de la implementación de estas políticas cuyo objetivo final de la evaluación es retroalimentar el ciclo, ajustar los diseños o formulaciones y continuar un ciclo progresivo, ¿sí?, de ejecución de las políticas. Para esto es importante también considerar algo que ha sido motivo de preocupación de muchas personas: ¿quién es el ente rector de la discapacidad en el Ecuador? Entendamos que se considera un ente rector en cada sistema administrativo a la autoridad técnico-normativa a nivel nacional de ese ámbito, que dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito, es decir, las normas conexas.
Esto quiere decir que para el ámbito de la salud existe un ente rector de la salud pública nacional. Para el ámbito de la educación existe un ente rector del ámbito de la educación. Y así sucesivamente en todos los ámbitos, ¿sí?, en los cuales se establecen normas y procedimientos de ese ámbito. Entonces, la institución que rectora ese ámbito es, pues, generalmente aquí en el país, los ministerios que por ley, por la Constitución y por las normas, se encargan de ese ámbito. También los ministerios rectores ejecutan acciones técnicas y son responsables de su correcto funcionamiento, es decir, realizan el control de sus procesos internos. Por eso hablamos de ministerios rectores y ejecutores de la política pública. En este sentido, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades no es un ente rector. Las competencias señaladas, las atribuciones y facultades señaladas para este Consejo son de planificación, de coordinación y de gestión de sus procesos. Es así como el Consejo realiza el apoyo, asesoramiento del diseño y formulación de las políticas públicas conjuntamente con los ministerios rectores y ejecutores. La transversalización de la política pública se hace mediante mecanismos de coordinación interinstitucional. El seguimiento y la evaluación sí pertenecen a los procesos de gestión del Consejo y tienen que ver con la realización de indicadores y observaciones cuantitativas y cualitativas que evidencien la progresión o el avance de las políticas públicas para realizar una evaluación, un análisis de pertinencia sobre los indicadores para el seguimiento y realizar los ajustes necesarios al ciclo de la política pública. De ahí se derivan los objetivos estratégicos institucionales. El objetivo 1 del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades es disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y exclusión de las personas con discapacidad en el Ecuador. El objetivo 2, formular políticas públicas, realizar estudios y brindar información que contribuya a la integralidad del ámbito de las discapacidades. El objetivo 3, transversalizar la política pública de discapacidades en la institucionalidad, es decir, en todas las instituciones públicas y privadas y en la sociedad ecuatoriana, y promover la plena participación de las personas con discapacidad y sus familias en todos los ámbitos sociales, culturales y humanos en todo su ciclo de vida. El objetivo 4, observar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas de discapacidad como vía de garantía de derechos de las personas con discapacidad y sus familias. En cuanto al Registro Nacional de Discapacidades en el Ecuador, debemos entender que dentro de nuestro seguimiento, de nuestra competencia de seguimiento, parte fundamental para hacer el seguimiento es la gestión y el procesamiento de la data. ¿Qué significa esto? Nosotros trabajamos con algunas bases de datos provenientes de distintas instituciones bajo los parámetros que establece la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, la DINARDAP, que es el ente regulador de la información, de los traspasos de información y el consumo de datos masivos. Una vez que la Dirección Nacional, la DINARDAP, autoriza al Consejo el consumo de datos, se inicia un proceso de gestión y procesamiento de la data, un procesamiento técnico, ¿sí?, que nos lleva a la generación final de las estadísticas del ámbito de la discapacidad. Estas estadísticas generadas por el Consejo pertenecen al Sistema Nacional de Estadísticas, al CEN, que a su vez está controlado, está regulado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC. Entonces, las estadísticas del ámbito de la discapacidad, debido al desarrollo que han alcanzado durante este último cuatrienio,
pertenecen ya al sistema de estadísticas nacionales. Las estadísticas están disponibles para toda la ciudadanía de forma permanente y con las actualizaciones periódicas en el sitio web del Consejo, www.consejodiscapacidades.gov.es, en el link Estadísticas de Discapacidad. En cuanto al Registro Nacional para la Igualdad de Discapacidades, es un registro administrativo nominal de las personas con discapacidad en el Ecuador y a corte diciembre del año 2020, que pertenece a este periodo de rendición de cuentas, se encontraron registradas 474.484 personas con discapacidad luego del proceso de calificación o recalificación de la discapacidad, acreditación y registro, todos estos subprocesos a cargo de la Autoridad Sanitaria Nacional, que según el artículo 4 de la Ley de Salud vigente, la Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, el Registro Nacional de Discapacidades es generado y administrado por la Autoridad Sanitaria Nacional, por el Ministerio de Salud Pública, y es compartido, ¿sí?, de forma mensual mediante la modalidad buzón SFTP al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades para la generación de estadísticas y de indicadores de avance de la política pública, constituyéndose en la base primaria de información sobre la cual se realizan los distintos cruces con otras instituciones. El registro nos demuestra además que en cuanto al género, se identifican con género masculino 56.25% de las personas registradas, 43.74% se identifican como género femenino y 25 personas como pertenecientes a los grupos LGBTI. Según el porcentaje de discapacidad, podemos ver que la discapacidad física tiene un porcentaje del 46.02% en el registro, es decir, hay el mayor porcentaje de personas registradas pertenecen a discapacidad física, seguido de discapacidad intelectual con el 22.86%, luego la discapacidad auditiva con 14.11%, discapacidad visual con el 11.59% y discapacidad psicosocial con el 5.43%. Debemos recordar que en los tipos de discapacidad y el porcentaje de discapacidad se realiza durante el proceso de calificación de la discapacidad y lo consigna, pues obviamente, el Ministerio de Salud Pública. En cuanto a los porcentajes de discapacidad, pues también tenemos que la mayor parte del porcentaje de discapacidad son las personas que pertenecen o que se encuentran agrupadas dentro del porcentajes del 30 al 49%. Es decir, discapacidades leves. En cuanto a las edades de las personas con discapacidad que se evidencian en el registro, tenemos pues, que la mayor parte de personas se encuentra en la edad adulta comprendida entre los 30 a 64 años de edad, que corresponde al 47.60%. Es un registro más bien que evidencia que la mayor parte de personas son adultas, también con un importante 25,40% de discapacidad las personas adultas mayores, entendiendo que la discapacidad se manifiesta, está muy ligada con el envejecimiento de las personas. Entonces entre adultos y adultos mayores constituyen la mayor parte del registro, mientras que niños y niñas, sobre todo comprendidas en las edades de 0 a 12 meses, o a 12 años, perdón, de 0 a 12 años, representan el menor porcentaje de personas con discapacidad en el registro. En cuanto a la evolución, a la segmentación por provincia, la mayor parte de personas con discapacidad se encuentran de acuerdo a la densidad poblacional del Ecuador, en las provincias más grandes donde concentran la mayor parte de la población, la provincia de Guayas, la provincia de Pichincha, la provincia de Manabí y la provincia de La Suay. Y progresivamente, pues, tenemos al resto de provincias, sí, con porcentajes menores.
Sin embargo, las tres provincias iniciales concentran la mayor parte de personas con discapacidad en el Ecuador. En cuanto a la evolución histórica del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, este es un estudio realizado entre el CONADIS y la Universidad Politécnica Salesiana. Hemos realizado un estudio de 24 años de evolución del registro, ¿sí? Y lo importante de esto es evidenciar la tasa de crecimiento anual que ha sido aquí debidamente procesada en la información, teniendo un dato interesante en el año 1999, en donde la tasa de crecimiento anual se dispara al 85.7%. Coincide obviamente con el año 2000, que ya se dio se implementó el manual de calificación, el baremo BM, de la calificación de personas con discapacidad, pero no tenemos ningún otro dato que nos haga pensar por qué hay un repunte importante o una importante tasa de crecimiento anual en el año 1999. Y allí el crecimiento se mantiene constante durante los siguientes años hasta el año 2007, en donde se nota un crecimiento importante de la tasa anual, con el 40.8 que sube durante el año 2007, que empieza a incrementarse la tasa anual de registro, igual que en el año 2008 y en el año 2009. Nuevamente hay otro repunte, ¿sí? En el año 2011 y 2012. Los primeros 4 años, 2007, 8, 9 y 10, corresponden a la ejecución del programa Ecuador sin Barreras, que es cuando se inició una atención masiva de personas con discapacidad a través de a través de la entrega de ayudas técnicas y de otros servicios directos a personas con discapacidad. Entonces, coincide con esa etapa histórica. Mientras que los años 2010 y 2011, donde también hay un importante crecimiento de la tasa anual, coincide con la aplicación, con la ejecución, el desarrollo de la misión solidaria Manuel Espejo, con el barrido territorial para identificación y calificación de personas con discapacidad, así como con la fase de respuesta, con la dotación de varias insumos médicos, ayudas técnicas, vivienda y otras acciones que se tomaron dentro de lo que es la respuesta a Misión Solidaria Manuel Espejo. Y en el año 2012, sí, que empieza a disminuir nuevamente la tasa de crecimiento anual, coincide con la emisión de la Ley Orgánica de Discapacidades, que contiene todas las medidas de acción afirmativa, sí, que benefician a las personas con discapacidad como una equiparación de oportunidades, que tienen que ver con medidas de exoneraciones, exenciones tributarias, rebajas en servicios básicos, transferencias económicas y etcétera. Entonces, es en este segmento de población de año, pues, donde la población se evidencia un mayor, el registro evidencia un mayor incremento y se mantiene estable, e incluso hay decrementos en los próximos años, sí, desde el 2013 hasta el 2021, sí. Claro, la información del año 21 está incompleta, está hasta la fecha, pero hasta el 2020 sí se evidencia una estabilidad en el crecimiento de la tasa. Esto se puede evidenciar en el siguiente gráfico, en donde se compara el crecimiento de la población nacional, que está con las líneas azules, ¿sí? El punteado azul, y el incremento en el registro que está con las líneas, con los puntos de color naranja, ¿sí? Evidenciamos una ruptura en el año 2012, en donde hay un incremento exponencial del registro de personas con discapacidad desde el año 2007 hasta el año 2012, una estabilidad que se logra en el año 2013 y luego un crecimiento lineal de la población desde el año 2012, desde el año 2013 prácticamente, hasta el año 2021. Creo que es bastante interesante el comportamiento del registro,
¿sí? Y claro, el crecimiento lineal tiene que ver con un crecimiento esperado de la población, el crecimiento exponencial es con un incremento fuera de lo usual, fuera de lo esperado, ¿sí? Y se debe a factores que ya han sido analizados en la diapositiva anterior. En cuanto a la política pública de la discapacidad, la política pública nacional ecuatoriana del ámbito de la discapacidad está recogida en el Plan Nacional de Discapacidades. En el Ecuador, este Plan Nacional de Discapacidades se llama Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades y lo elabora el Consejo Nacional para la Igualdad de forma participativa, generalmente entre 6 meses y un año en elaborarse la Agenda Nacional para la Igualdad, y es un instrumento netamente de planificación nacional. Está alineado a los instrumentos de planificación nacionales y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Contiene indicadores y metas para el seguimiento y evaluación de los avances de la política pública. Hasta el momento se han realizado 2 agendas nacionales para la igualdad. La primera agenda o el primer plan nacional durante este último periodo, desde la publicación de la Ley Orgánica de Discapacidades me refiero. Anteriormente hubieron otros planes nacionales de discapacidades, pero desde la última Ley de Discapacidades se han elaborado 2 agendas. La primera desde el año 2013 al año 2017. Esta primera agenda no contenía indicadores ni metas debido a la ausencia todavía de bases de datos de la mayor parte de instituciones públicas. La anterior Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo no consideró pertinente poner indicadores y metas en este primer ejercicio de medición cuantitativa y cualitativa de los avances de política pública. Sin embargo, ya el segundo instrumento, que es la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades del año 2017 al año 2021, sí contiene los indicadores y metas que van a ser evaluados de este periodo cuatrienal. La agenda tiene 12 ejes de política pública que han sido desarrollados a partir de las recomendaciones tanto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cuanto de la Ley Orgánica de Discapacidades. Durante el año 2020, vamos a ver los avances más bien cualitativos o las acciones implementadas para fortalecer cada uno de los ejes por parte del CONADIS. Recuerden ustedes que dentro de los ejes no lo interviene el CONADIS, sino las instituciones rectoras y ejecutoras. El informe final de gestión pues contiene allí del periodo cuatrienal, contiene todo el análisis de los indicadores, que no es motivo de esta rendición de cuentas, se hará motivo de una rendición final, como vamos a ver posteriormente. Dentro del eje de prevención de discapacidades y salud, durante el año 2020, el CONADIS elaboró la guía para la prevención y atención por contagio del virus que produjo la pandemia COVID-19 en personas con discapacidad y personas en situación discapacitante y sus familias para una adecuada orientación e intervención a nivel familiar, personal e institucional durante la emergencia sanitaria. Esta guía fue difundida, fue socializada a nivel nacional a través de las oficinas técnicas provinciales del CONADIS. Igualmente, se realizó la transferencia gratuita de 3.750 batas de aislamiento o batas quirúrgicas donadas al CONADIS por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a través del proyecto HOPE para ser utilizadas por el personal sanitario del Ministerio de Salud Pública en el marco de la pandemia COVID-19. E igualmente se realizó una transferencia gratuita de componentes y materiales ortoprotésicos donados al CONADIS por el Programa de Rehabilitación Física del Comité Internacional de la Cruz Roja para ser utilizados en los talleres de elaboración de órtesis y prótesis del Ministerio de Salud Pública para la atención de personas con discapacidad, recordando que los 3 talleres de elaboración de órtesis y prótesis se encuentran localizados, uno en la provincia de Pichincha, el otro en la provincia de Guayas y el siguiente en la provincia de Loja.
Se entregaron 118 sillas de ruedas a personas con discapacidad de escasos recursos económicos, sobre todo en las áreas rurales de las provincias de Bolívar, Chimborazo, Carchi, Cotopaxi, Imbabura, Tungurahua y Pichincha. Estas entregas corresponden a la donación recibida en el año 2019 por parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que también dona al CONADIS, donó al CONADIS las sillas de ruedas que fueron objeto de la conclusión de su entrega en el año 2020. El CONADIS prestó la asesoría técnica para la revisión del Manual de Calificación de Discapacidad acorde a las recomendaciones recibidas en septiembre del año 2019 por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que el instrumento sea armonizado a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, bajo el modelo social y de derechos vigente actualmente a nivel mundial. En cuanto a la educación y formación a lo largo de la vida, en coordinación con el Ministerio de Educación, se han realizado el apoyo y el asesoramiento para fortalecer los programas y los procesos educativos de estudiantes con discapacidad a través del programa Aprendemos Juntos en Casa, que está vigente durante la pandemia, es decir, durante el año 2020. Se elaboró un diagnóstico de accesibilidad de las páginas web de recursos educativos del Ministerio, que es vital para la educación virtual de los estudiantes, y hasta el momento se ha llegado aproximadamente a un 70% de accesibilidad. Se realizó la gestión para la incorporación de intérpretes de lengua de señas en los programas de teleeducación del Ministerio de Educación, con una muy buena respuesta del Ministerio. Ahora ya cuenta con intérpretes. El seguimiento al proceso de graduación del bachillerato de personas con discapacidad. Los estudiantes rindieron las pruebas alternativas o proyectos de grado adaptados. Existe para el año 2020 un total de 1.918 bachilleres con discapacidad que se graduaron en la educación secundaria, en el bachillerato. Participamos también en reuniones virtuales convocadas por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional para el tratamiento y revisión del proyecto de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y los aportes que pudo dar el Consejo para el ámbito de la discapacidad, que fueron acogidos en la nueva ley. Los documentos, los manuales, fueron entregados a distintas instituciones educativas, universidades, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones que consideramos importante que sepan manejar la fácil lectura como formato accesible para personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad psicosocial también, y personas con rezago escolar que se benefician de estos manuales de fácil lectura para su información y su comunicación. Esto se elaboró mediante un convenio de asistencia técnica con ADIS Ecuador con la Agencia de Cooperación Española AECID. En el marco del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades presentó la serie animada Tecnología versus COVID-19. Este proyecto está dirigido a niños de 6 a 12 años de edad y les permite conocer derechos, pautas de cuidado frente a la pandemia COVID-19 y de forma lúdica, de forma entretenida, ¿sí? Como a los niños de esa edad les gusta. Esta serie animada va a ser transmitida por el Mineduc en los programas Aprender la Tele. Esperamos que con esto contribuir a la sensibilización de los niños y niñas y a su formación y capacitación sobre la inclusión, la igualdad y la aceptación de las diversidades sociales en el Ecuador. En cuanto a la educación superior, el CONADIS ha elaborado desarrolló los contenidos de la guía de buenas prácticas en el ámbito de discapacidad en la educación superior,
Esto de acuerdo a un levantamiento de campo que se realizó en el año 2019, se consolidó la información, se desarrolló la guía y esta guía está siendo socializada en el año 2021. Es un convenio de asistencia técnica igual entre CONADIS Ecuador y la CEPAL, y se constituye en una guía de buenas prácticas para que las instituciones de educación superior puedan aplicarla para una mejora en la inclusión de las personas con discapacidad que tanta falta nos hace en la educación superior. Se realizó la observancia al examen de acceso a la educación superior mediante encuestas en los días 17 y 18 de septiembre del año 2020 en las 23 provincias continentales del país. Participaron 43 técnicos del CONADIS a nivel nacional a través de encuestas por vía telefónica y encuestas online. Aquí tenemos un desglose de cómo se realizaron. Fueron 484 contactos vía telefónica y 283 en línea, para un total de 767 personas contactadas a nivel nacional. Tuvimos inscritos para el acceso, para dar el examen de acceso a la educación superior, 1,393 personas con discapacidad que se inscribieron. Rindieron la prueba 1,202 personas y se tiene una ausencia de 191 personas que se inscribieron pero no rindieron su prueba. Entonces, de estos 1,202 estudiantes que rindieron el examen, 596 estudiantes con discapacidad tuvieron una asignación de cupo. 497 estudiantes sí aceptaron el cupo y 99 estudiantes no aceptaron el cupo. Aquí está un detalle estadístico de los cupos aceptados por tipo de discapacidad y por carrera, ¿sí? Hemos relevado las carreras que sean que las personas, los estudiantes con discapacidad son las más demandadas, ¿no es cierto? Tenemos en primer lugar docencia y educación, luego tenemos salud humana, luego tenemos dos carreras que también son de interés de los estudiantes con discapacidad, las áreas informáticas y comunicacionales y los procesos productivos, diseños y construcciones. También interesante las carreras de administración y comercio que siguen en ese orden. Entonces, tenemos la claridad de cuáles están siendo las carreras más demandadas por estudiantes con discapacidad. Esta observancia realizada al examen para el acceso a la educación superior, los resultados de la observancia fueron recogidos en un informe que fue presentado ante el secretario de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la CENESID, y se oficializaron las principales recomendaciones para las mejoras de los próximos procesos y garantizar así un mejor acceso a la educación superior en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad, tal cual nos manda la ley orgánica de los consejos, el realizar las recomendaciones a las instituciones rectoras y ejecutoras de la política pública luego de que realizamos procesos de observancia de las políticas implementadas. En cuanto a trabajo y empleo, la capacitación conjunta entre CONADIS y la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física a través del sistema del Servicio de Integración Laboral del SIL, se realizó capacitación a 86 inspectores laborales para su desempeño en la verificación de la cuota de inclusión laboral de personas con discapacidad. Con eso contribuimos a la formación, a la capacitación de los inspectores laborales para que se realicen eficientes y efectivas inspecciones a las empresas. La inspección laboral es una competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo como ministerio rector y ejecutor de la política pública. Lo que el CONADIS hace usualmente es un acompañamiento, un apoyo al ministerio para realizar las inspecciones, más no así el proceso técnico como tal, y el control lo realiza el Ministerio Rector y Ejecutor.
Igualmente, se enviaron oficios a 23.709 empresas e instituciones públicas en las cuales laboran personas con discapacidad para promover la implementación del teletrabajo, tanto de personas con discapacidad como de personas sustitutas laborales o sustitutas directas, de acuerdo al acuerdo ministerial emitido en la declaratoria de la emergencia sanitaria, que recomienda la actividad de teletrabajo para los grupos de atención prioritaria, entre ellos obviamente las personas con discapacidad y las personas sustitutas laborales. Se han elaborado varios documentos y acuerdos en relación a este tema, en los cuales el CONADIS ha brindado su asesoramiento técnico y el apoyo al Ministerio de Trabajo, entre ellas las directrices para la prevención y protección de los trabajadores y servidores públicos que formen parte de los grupos de atención prioritaria y grupos con mayores factores de riesgo frente a la exposición del SARS-CoV-2 dentro de los espacios laborales, por parte del Ministerio, como digo, fue elaborado por parte del Ministerio de Trabajo con apoyo del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, y este documento fue remitido a las 23.709 instituciones públicas y empresas privadas en donde laboran personas con discapacidad. Igualmente, se ha prestado la asesoría técnica desde el CONADIS al Ministerio de Trabajo para la emisión de varios acuerdos ministeriales que buscan fomentar la estabilidad de las personas con discapacidad durante esta dura época de pandemia y dura época económica también, que ha evidenciado el cierre de muchas empresas y la desvinculación de numerosas personas con y sin discapacidad del ámbito laboral. Pues los acuerdos buscan proteger la estabilidad y el teletrabajo de las personas con discapacidad y las personas sustitutas laborales. Aquí tenemos un estudio realizado por el CONADIS en cuanto a las desvinculaciones realizadas de personas con discapacidad. Se identificaron 5.952 personas en el año 2020 desvinculadas laboralmente, y las causas de desvinculación laboral reportadas, ¿no es cierto? Dentro de este grupo de 5.952 personas, casi 6.000 personas que fueron desvinculadas fueron por diferentes motivos, muchos de ellos sí por renuncias voluntarias, terminaciones de contrato, accidentes de trabajo, incluso inhabilidades para ejercer el cargo, pero también por despidos intempestivos, por cierre de las empresas, por la suspensión temporal que fue un decreto. Recuerden ustedes que las empresas pudieron hacer una suspensión temporal también de actividades. De cualquier manera, el CONADIS, en coordinación con la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, tomó contacto vía telefónica con 2.773 personas desvinculadas, sobre todo cuando se evidenciaba que el motivo de la desvinculación no había sido una decisión personal por acogerse a jubilación o por terminación de contrato, sino que prestaban a la duda de una desvinculación por despido intempestivo o terminaciones unilaterales. Entonces, este proceso permitió determinar 393 casos con posible vulneración de derechos laborales, en las cuales las personas habían sido despedidas y no recibieron la indemnización prevista por la ley. Estos casos fueron remitidos de manera oficial al Ministerio de Trabajo para la respectiva intervención en garantía de los derechos de las personas laborales, de las personas con discapacidad, ¿no? De los derechos laborales. Entonces, estos casos estamos actualmente haciendo el seguimiento y obviamente el Ministerio ha interpuesto las acciones jurídicas necesarias para que las personas que fueron despedidas con despido intempestivo, terminaciones unilaterales y no fueron liquidadas de acuerdo a la ley, sean beneficiarias pues, de lo que determina la Ley Orgánica de Discapacidades al respecto. Igualmente, se elaboró el Manual de Derechos Humanos, Inclusión Laboral y Buenas Prácticas para Personas con Discapacidad. Esto de acuerdo al levantamiento de información de buenas prácticas en empresas e instituciones públicas a nivel nacional. El manual fue adaptado también como curso virtual dentro de la plataforma virtual CONADIS para ser implementado. El curso empezó en el año 2021, el curso virtual,
La guía fue elaborada, este manual, en el año 2020 y tiene que ver con un convenio de asistencia técnica de CONADIS Ecuador con la CEPAL. Pues recoge buenas experiencias de inclusión laboral para que se constituyan en una guía, en un modelo a seguir para las empresas públicas y privadas, para las instituciones públicas y privadas que se encuentran realizando inclusión laboral. Se realizó la elección de la Junta Directiva de la Red Ecuatoriana de Empresas Solidarias, Redes, que fue conformada en el año 2019. Se oficializó la presencia, la presentación oficial de esta red en un evento efectuado el 2 de diciembre en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el año 2020 y esperamos que en el transcurso del tiempo más empresas se sumen a esta red de empresas solidarias y entiendan la buena manera, la buena forma de hacer inclusión laboral y como una forma de responsabilidad social. Se elaboró los lineamientos para acceder al reconocimiento sello Ecuador Incluye, que se refiere al cumplimiento del 4% de la inclusión laboral de personas con discapacidad y actividades además de responsabilidad social. Se realizó la entrega del sello Ecuador Incluye a 28 empresas de 13 provincias del país que cumplen la cuota laboral y además tienen actividades de responsabilidad social, esto en el marco del Día Internacional de Personas con Discapacidad del año 2020. En cuanto a la protección integral y seguridad social, se elaboró el protocolo para el retorno progresivo de los servicios y centros de atención para personas con discapacidad en el MIES, una iniciativa del CONADIS, que fue presentada al Ministerio Rector, que sirvió de insumo al MIES para la conformación de una mesa técnica en la que participaron el CONADIS, el MIES e instituciones de la sociedad civil para analizar un posible regreso, un posible retorno a las actividades en los centros y servicios de protección social del MIES, que dan una cobertura a más de 33,000 personas con discapacidad. Sin embargo, su implementación, obviamente, por las condiciones de la pandemia y la emergencia sanitaria, no ha sido posible hasta el momento actual. Sin embargo, este protocolo y los lineamientos están listos para cuando las condiciones sanitarias lo permitan, haya un retorno progresivo a los servicios de protección social del MIES. Se ha trasladado administrativamente al Ministerio de Inclusión Económica y Social y a la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida 2.203 solicitudes de personas con discapacidad para la atención e inclusión en transferencias económicas, sobre todo los bonos, ¿no es cierto?, pensiones y el levantamiento del registro social. Esto nos permite que el Ministerio y la Secretaría puedan hacer un levantamiento de condiciones, un nuevo levantamiento de condiciones socioeconómicas para el acceso a los programas y servicios estatales. El Ministerio de Inclusión Económica y Social es el ente rector, ¿sí?, de la protección y por tanto quien decide sobre los parámetros y condiciones que las personas cumplen o deben cumplir para las transferencias económicas que realizan en relación a bonos y pensiones. Se realizó el seguimiento de la ejecución de la primera y segunda fase de la entrega de los bonos de protección familiar por emergencia y por la presencia de la pandemia de COVID-19 en el Ecuador, identificando que dentro de estos bonos y pensiones que no existían hasta el año 2020, 18.801 personas con discapacidad fueron atendidas, adicionalmente de quienes reciben bonos y pensiones por discapacidad, por mis mejores años y todas las prestaciones sociales. 18.800 personas con discapacidad también accedieron a los bonos de protección familiar por emergencia. 5.553 personas en la primera fase y 13.248 personas con discapacidad en la segunda fase.
Se realizaron también 9 mesas de trabajo durante el año 2020 con la Escuela de Formación Canina Bocalán, la Fundación AMA, el Centro Psicológico Reflejo y la Fundación AMEN para iniciar la elaboración de la política pública sobre perros y asistencia y animales para intervenciones asistidas para personas con discapacidad, conforme lo determina el artículo 59 de la Ley Orgánica de Discapacidades. Esta política pública que se inició con estas mesas de trabajo continúa hasta el momento actual y esperamos que hasta finales del mes de mayo se haya ya acordado con las instituciones rectoras y ejecutoras el debido reglamento, ¿sí? La reglamentación para dar cumplimiento al artículo 59 de la Ley Orgánica de Discapacidades. En cuanto al fomento de la participación, en el año 2020 se iniciaron las mesas de diálogo intersectorial en las cuales estuvo participando el presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, el señor Javier Torres. Se realizaron en las provincias de Cañar, Morona, Santiago y Manabí entre enero y marzo del 2020, contando con la participación de 204 personas en estas 3 provincias. Sin embargo, claro, por motivo de la pandemia, los diálogos fueron suspendidos y no pudimos continuar en el transcurso del año 2020. Se ejecutaron 24 mesas virtuales de socialización de la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades en todas las provincias del país, en las 24 provincias, incluyendo a la provincia de Galápagos. Participaron 1.053 líderes en el ámbito de la discapacidad pertenecientes a organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones no gubernamentales del ámbito de la discapacidad. Producto de esto se receptaron 83 propuestas elaboradas desde la sociedad civil de reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades. Estas 83 propuestas fueron entregadas en la comisión especializada, a la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional en el mes de noviembre del año 2020. En cuanto a la participación ciudadana y gestión con los gobiernos autónomos descentralizados, se socializaron con los 244 gobiernos autónomos descentralizados, municipales, metropolitanos y provinciales, el documento de alineación de la ANID, de la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades, y el COTAD, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. Entonces este documento se pretendía o pretende lograr un involucramiento de las personas con discapacidad en los procesos de definición de los presupuestos participativos y la incorporación del enfoque de igualdad de discapacidades dentro de los planes de ordenamiento territorial. En el año 2020 debieron haberse concluido la actualización de los planes de ordenamiento territorial, sin embargo, por motivo de la pandemia, los planes fueron prorrogados y todavía no se actualizan en su totalidad. Sin embargo, este documento, que es muy importante, permite conocer a los gobiernos autónomos descentralizados, municipales, metropolitanos y provinciales, las políticas públicas a las cuales los gobiernos autónomos deben alinearse para la incorporación del enfoque de igualdad en discapacidades. También se socializaron las ordenanzas modelo de accesibilidad para los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos. Aquí se llegó a los 221 gobiernos autónomos municipales y metropolitanos, ¿sí?, para que este documento guía de ordenanza modelo pueda ser tomado en cuenta para el desarrollo de las ordenanzas municipales en cuanto a la accesibilidad al medio físico, al espacio público, al transporte, etcétera, que ya es una competencia, rectoría y ejecución de los gobiernos autónomos descentralizados. En cuanto al fomento de la participación política de las personas con discapacidad, se entregó el informe de observancia al proceso electoral del año 2019 correspondiente a las elecciones seccionales y a la elección de consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
que reflejó un 24.42% de ausentismo de las personas con discapacidad empadronadas para este proceso electoral. Es decir, cerca del 80% de personas con discapacidad pues sufragaron en las elecciones que, como sabemos, son de voto facultativo para este grupo de atención prioritaria. También se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional entre el CONADIS, el Consejo Nacional Electoral y Fedotaxis, la federación que agrupa a un grupo importante de taxis del país, para la atención de 653 personas registradas para sufragar mediante el mecanismo voto en casa durante el proceso electoral del año 2021. Y se identificó una nómina de 784 personas con y sin discapacidad a nivel nacional que fueron acreditadas como observadores electorales por parte del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, cuyo objetivo fue verificar los mecanismos de acceso al voto para personas con discapacidad en las elecciones generales del año 2021. También se entregaron 68.470 mascarillas quirúrgicas que fueron donadas por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se entregaron a 314 asociaciones de y para personas con discapacidad que se encargaron de la distribución a las personas con discapacidad a nivel nacional en los territorios a 6.848 personas con discapacidad. Fue un aporte para, obviamente, la bioseguridad de las personas mediante esta donación que se consiguió por gestión de la presidencia del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Se coordinó también con otras instituciones para el apoyo de la entrega de kits de alimentos, de raciones de alimentos para personas con discapacidad. Así se apoyó al Ministerio de Inclusión Económica y Social y a los gobiernos autónomos descentralizados en la distribución de 4.229 raciones de alimentos y a la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida para la distribución de 7.958 raciones de alimentos, ¿sí? Para un total de más de 10.000 raciones de alimentos que se entregaron a personas con discapacidad por gestión directa del Consejo. En cuanto al eje de acceso a la justicia y vida libre de violencia, el Consejo participó dentro de 15 mesas técnicas de la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional para el análisis y seguimiento de las propuestas de la reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades presentadas por diferentes asambleístas. Se realizó el análisis, revisión y consolidación de las 83 propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades que nos hicieron llegar diferentes organizaciones e instituciones de la sociedad civil y que fueron entregadas a la Asamblea Nacional. También se entregó la propuesta de reforma al articulado a la Ley Orgánica de Discapacidades elaborado por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Reitero que estos documentos, tanto las propuestas ciudadanas cuanto la reforma al articulado elaborado por el Consejo, fue entregado a la Asamblea Nacional en el mes de noviembre del año 2020. Sin embargo, obviamente no se ha dado trámite todavía hasta el momento actual. Esperamos que en la nueva asamblea este tema importante, trascendente, sea tratado y sea resuelto, porque es importante la reforma al articulado a la Ley Orgánica de Discapacidades, tal cual se ha recomendado por el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la Ley Orgánica sea alineada al modelo social y de derechos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se suscribió un convenio de cooperación con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, la SNAI, a la cual se le transfirieron 6.500 mascarillas quirúrgicas donadas al CONADIS por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días mediante el proyecto HOPE.
para atender a personas con discapacidad privadas de la libertad durante la pandemia COVID-19 en los centros de rehabilitación social y en los centros de privación de la libertad. En el marco del 25 de noviembre, en el Día de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se llevó a cabo un webinar Erradicación de la Violencia contra las Mujeres con Discapacidad, organizado por este consejo, y participaron 305 personas para luego alcanzar 3.268 reproducciones de esta jornada. Igualmente, se presentó la guía para fortalecer la dirigencia y participación de mujeres con discapacidad. Esta guía fue elaborada y luego socializada mediante un convenio de asistencia técnica entre el CONADIS, Ecuador, y el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA. Este documento se encuentra también como curso virtual en la plataforma CONADIS. Se ha realizado la capacitación a 49 instructores de la Policía Nacional sobre el protocolo para la detención y aprehensión de grupos de atención prioritaria. Los instructores capacitados, a su vez, capacitarán a los servidores policiales. Esta es una guía que se viene realizando también desde años anteriores, desde el año 2018, 2019, y en el año 2020, una vez concluido este protocolo, se capacitó, el CONADIS brindó el asesoramiento, la capacitación a los instructores de la Policía Nacional para que los protocolos sean debidamente realizados cuando se aprenden, se detienen a personas con discapacidad. Se realizó la emisión de observaciones técnicas en el ámbito de la discapacidad respecto a 4 normas en trámite en la Asamblea Nacional en el año 2020, la Ley de Tránsito, la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, el Código de la Salud y la reforma a la Ley de Educación Intercultural. En cuanto al ámbito de las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, se realizaron las jornadas de validación de la guía para la gestión inclusiva del riesgo con enfoque en personas con discapacidad, elaborada entre el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, el ente rector de este ámbito, y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Participaron 25 representantes de las federaciones nacionales de y para la discapacidad y delegados de los consejeros de la sociedad civil del Pleno del Consejo. También esta guía se publicó y este momento se encuentra siendo distribuida a nivel nacional. Una vez que esta guía fue publicada, es la guía de gestión inclusiva del riesgo con enfoque en personas con discapacidad, que también se elaboró un curso virtual que se encuentra disponible en la plataforma virtual del CONADIS desde abril del 2020. Durante el año 2020, el curso fue aprobado por 16.477 participantes que se interesaron en este curso, lo que demuestra una gran un gran interés por capacitarse en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias con enfoque en personas con discapacidad. En cuanto al eje de accesibilidad, movilidad y vivienda, 2 normas técnicas fueron publicadas oficialmente: la norma técnica INEM 2240 con el símbolo gráfico de personas con discapacidad o movilidad reducida, y la norma técnica INEM 2241 con el símbolo de la discapacidad auditiva. Al momento existen 43 normas técnicas publicadas de manera oficial, 29 normas técnicas sobre accesibilidad al medio físico, 10 normas técnicas sobre superficies de juego y áreas recreativas, y 4 normas técnicas sobre productos de apoyo para personas con discapacidad. Se han revisado 4 proyectos de infraestructura pública de los institutos técnicos y tecnológicos superiores con base a planos arquitectónicos y memorias técnicas para elaboración de los informes técnicos de cumplimiento de la normativa técnica de accesibilidad al medio físico de acuerdo al requerimiento realizado por CENESID. Debo manifestarles que CENESID habitualmente
con la norma emitida, pues es obligatorio para los institutos técnicos y tecnológicos enviar al CONADIS sus proyectos arquitectónicos para validar que cumplan las normas técnicas de accesibilidad al medio físico. Entonces, esto se viene cumpliendo desde hace algunos años y en el año 2020 se han revisado 4 proyectos de infraestructura que contaron luego de las rectificaciones con la aprobación. En cuanto al mismo punto, al eje, se ha participado en la mesa del COE Nacional, en la mesa técnica MTT4, que es la gestión de alojamientos temporales y de asistencia humanitaria del COE Nacional, para la revisión de documentos e instrumentos sobre la emergencia sanitaria COVID-19 y los documentos tienen relación con el protocolo de atención a personas en situación de movilidad humana en contexto de vulnerabilidad que requieren alojamiento temporal en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 y los criterios para la selección de infraestructuras para implementación de centros de aislamiento preventivo obligatorio para personas en situación de vulnerabilidad. Se realizó también la observancia técnica sobre accesibilidad al Metro de Quito. Se elaboró un informe técnico con las observaciones y conclusiones al respecto. El mismo informe fue entregado a la empresa pública Metro de Quito y a la empresa pública metropolitana de pasajeros de Quito. ¿Sí? Las observaciones pues realizadas esperamos sean acogidas por las empresas antes mencionadas para que la accesibilidad al Metro de Quito sea total para las personas con discapacidad. Se han realizado además la participación en los comités técnicos INEN, en el Comité Técnico de Normalización para las Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad, para tratar el proyecto normativo recuadro del intérprete de lengua de señas ecuatoriana en medios audiovisuales. Esta normativa ya fue aprobada y se encuentra ya en difusión, en transversalización, para que sea acogida por los medios de comunicación televisivos. La norma contó incluso con la presencia y la participación activa de los medios de comunicación de la televisión ecuatoriana. Se llegó a un acuerdo entre todos y la norma se encuentra, reitero, aprobada. Entrará en vigencia durante el presente año 2021. Igualmente, el CONADIS participa en el Comité Nacional Espejo de Turismo y Servicios Relacionados para tratar los estudios de los proyectos normativos internacionales en cuanto a las normas técnicas ISO de turismo, turismo accesible para todos, para mejorar la accesibilidad del turista con discapacidad a nivel nacional. Y también pertenecemos al Comité Nacional Espejo, Salud y Seguridad en el Trabajo, igual que se está tratando el proyecto normativo internacional ISO para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que es de gran importancia tanto en la prevención de discapacidades cuanto luego en la reintegración ocupacional de las personas que han adquirido algún tipo de discapacidad. En cuanto al ámbito del turismo, se ha hecho, hemos intervenido en la difusión y promoción del curso virtual de atención al turista con discapacidad a través de contacto directo vía correo electrónico con 12.698 operadoras turísticas durante el año 2020. Este curso virtual fue aprobado por 12.413 participantes. Da cuenta de un interés creciente en el turismo para personas con discapacidad. Igualmente se ejecutó un webinar internacional organizado y ejecutado entre el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física y la Universidad Tecnológica Equinoccial sobre turismo accesible, alternativas frente al COVID-19, en donde participaron 500 personas de distintos países. En conjunto con el Ministerio de Turismo, se elaboró la Política Pública de Turismo Accesible
que define los lineamientos que orientan la intervención pública y privada en nuestro país para la construcción de un turismo para el disfrute de todos y todas las personas. Se socializó con 300 personas con discapacidad a través de 5 jornadas virtuales y se presentó oficialmente en la ciudad de Guayaquil el 18 de noviembre del año 2020. En articulación con el Ministerio de Turismo, se realizó un webinar regional sobre el tema de turismo accesible. En esta actividad participaron 150 personas adicionales a los eventos antes mencionados. En cuanto al arte y cultura, en coordinación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha, se logró la participación de 70 artistas y gestores culturales con discapacidad en el primer encuentro de Artistas y Gestores Culturales 2020 para identificar estrategias y fomentar su participación en espacios culturales. Igualmente se coordinó la capacitación dirigida a los representantes de las 5 federaciones nacionales de y para la discapacidad en lo referente a las bases y requisitos para la participación en el Plan Integral de Contingencia para las Artes y la Cultura a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ente rector de este ámbito. Fomentó el registro y la inscripción de 560 artistas con discapacidad que actualmente ya constan en el registro nacional, que constaban en el registro nacional de discapacidades del CONADIS dentro del registro único de artistas y gestores culturales del Ministerio de Cultura, el RUAC. Es decir, son gestores, artistas y gestores culturales que no habían sido todavía inscritos en el RUAC, entonces se ha procedido a su inscripción como parte de un proceso habilitante para acceder a proyectos financiados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Actualmente dentro del RUAC ya constan 851 artistas con discapacidad. En los próximos años habrá que insistir para que estos 851 artistas con discapacidad puedan presentar proyectos y recibir el financiamiento para el desarrollo de sus proyectos artísticos y culturales. En cuanto al deporte, la revisión, se ha procedido con la revisión y aportes técnicos en el ámbito de la discapacidad para fortalecer el Plan Nacional de Reactivación en Espacios Libres, el deporte formativo y el deporte de alto rendimiento durante la emergencia sanitaria. Este documento fue aprobado por el COE Nacional. El Consejo lo que hizo fue realizar los aportes técnicos a este documento, teniendo en cuenta a las personas con discapacidad para el deporte formativo y deporte de alto rendimiento. En coordinación con la Secretaría del Deporte y el Instituto Peruano del Deporte, se está desarrollando un programa de formación de gestores y líderes deportivos comunitarios en el deporte. El primer proceso de formación como parte de un plan piloto se ejecutó en diciembre del 2020 y en enero del año 2021 con la participación de 46 líderes deportivos con discapacidad. En cuanto al desarrollo, el acceso a la información y desarrollo tecnológico e innovación, nos encontramos en implementación de un proyecto denominado Estudio de Verificación con el Sector Privado para la Diseminación de Tecnología Japonesa sobre Infraestructura de Información para la Seguridad y la Protección de Personas con Acceso Inadecuado en la transmisión de televisión en el Ecuador. Esto es un acuerdo de cooperación técnica, no es un proyecto que implica desembolsos económicos como ninguno de los que ejecuta CONADIS a través de cooperación técnica entre CONADIS Ecuador y la Agencia de Cooperación Japonesa JICA. Este proyecto consiste en la instalación de un Centro Nacional de Accesibilidad que fue instalado en la infraestructura de CONADIS Matriz en la ciudad de Quito, y actualmente se encuentra, o sea, en el año 2020 se realizaron pruebas técnicas a 50 televisores accesibles que serán instaladas en espacios identificados. El centro se encarga del subtitulado de los productos comunicacionales a ser difundidos. Dentro de este aspecto también se identificaron ya 25 puntos donde se instalarán los equipos de televisión accesible. 10 puntos en la provincia de Manabí, Cantón Manta, y 15 puntos en la provincia de Pichincha, Cantón Quito.
Los puntos corresponden a espacios de concurrencia de personas con discapacidad, ya sea en instituciones públicas o en empresas privadas que brindan atención al público. En comunicación incluyente se ha dado continuidad al proceso de certificación de intérpretes de lengua de señas ecuatoriana por competencias laborales en coordinación con el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. En el año 2020 se realizó la evaluación teórica a 60 postulantes, de ellos 26 realizaron ya su prueba práctica. Y el proceso para el resto de postulantes se continuará en el año 2021. En coordinación con el Servicio Nacional de Derechos de Autor, con la CENADI, se desarrolló tecnológicamente y en diseño virtual accesible la plataforma digital Marrakech, en la que se dispone de información general relativa al tratado. En el 2021, en esta plataforma digital Marrakech, se subirán el catálogo de obras nacionales en formato accesible para personas con discapacidad visual. Igualmente, se desarrolló los contenidos del curso para comunicadores Construyendo Inclusión. Esto en coordinación con el Consejo de Regulación, Promoción y Desarrollo de la Información y Comunicación, y su implementación está prevista en la plataforma virtual del CONADIS en el año 2021. En sensibilización y toma de conciencia, la capacitación y sensibilización de servidores y servidoras públicos, personas con discapacidad, sus familias, así como la ciudadanía en general, a través de los cursos de plataforma virtual CONADIS. Durante el año 2020 han aprobado estos cursos 113.963 personas, y tenemos básicamente 6 cursos que son los más demandados en el año 2020, que es el curso virtual de sensibilización en discapacidades, el curso de derechos sexuales y reproductivos y vida libre de violencia para personas con discapacidad, el curso de capacitación en accesibilidad al medio físico y norma técnica ecuatoriana, el curso de capacitación para la formación y fortalecimiento de organizaciones sociales, el curso de capacitación para la atención al turista con discapacidad, y el curso de gestión inclusiva del riesgo con enfoque en personas con discapacidad. En cuanto a la Dirección de Asesoría Jurídica, ha brindado asesoría jurídica a 613 usuarios y a 490 casos de vulneración de derechos atendidos de manera presencial en la oficina matriz del CONADIS. Esta atención presencial se ha visto reducida en el año 2020, considerando las restricciones de la pandemia 2020. Sin embargo, se ha atendido a más de 1,000 personas de forma presencial, a pesar de las restricciones de atención presencial. Mediante un convenio interinstitucional con la Fiscalía General del Estado, el CONADIS, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, ha enviado información de 482 casos que se encuentran en investigación preprocesal por investigación de aparente emisión fraudulenta de los carnés de discapacidad durante el año 2020. Igualmente, con respecto a este mismo caso, se ha realizado informes sobre distintos tópicos de preguntas, de cuestionamientos que han sido enviados a la Asamblea Nacional, a la Contraloría General del Estado, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a las veedurías y observatorios ciudadanos y al Consejo de la Judicatura. En cuanto al cumplimiento de lo que dispone la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales de la Igualdad, la implementación del Sistema de Igualdad y No Discriminación, en el año 2020 se concluyó la metodología y el diseño de este Sistema de Igualdad y No Discriminación, que estará disponible para información ciudadana a partir de mayo del año 2021, y que contiene 10 subsistemas que son los siguientes. El primer subsistema son los indicadores de política pública en discapacidad, con análisis de
todos los indicadores de cada uno de los indicadores de la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades y sus avances o sus condiciones actuales en las cuales se encuentran la progresión de los indicadores. El segundo, las medidas de acción afirmativa previstas en la ley. El tercero, las estadísticas del ámbito de la discapacidad. El cuarto subsistema son las recomendaciones, los avances de las recomendaciones al país que fueron emitidas por el Comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un quinto módulo que son los accesos de atención ciudadana virtual y presencial, con un detalle de toda la localización geográfica de las oficinas provinciales del CONADIS y los accesos virtuales para atención ciudadana. El sexto, la información enviada a los organismos de control del Estado, observatorios, veedurías ciudadanas y los informes país y a los organismos internacionales presentados por el Consejo durante este periodo cuatrienal. El séptimo, asesoramiento legal para defensa de los derechos, todos los procedimientos, los procesos para acceder al asesoramiento legal y también la estadística realizada, la estadística realizada al respecto. El octavo subsistema es la sensibilización y capacitación en discapacidades con el acceso directo hacia la plataforma virtual y los cursos y la estadística que nos demuestra el acumulado igual del cuatrienio sobre la sensibilización y capacitación en el ámbito de la discapacidad. El subsistema 9, las reformas normativas, que incluye también la articulación del sistema de protección integral de personas con discapacidad en cumplimiento de la Ley Orgánica de Discapacidades, con un extenso detalle de todo lo que son las bases de datos de organizaciones sociales y de organizaciones no gubernamentales, consejos cantonales de protección de derechos a nivel nacional y la forma de interrelación para lograr una protección integral en los territorios y el acceso a los diferentes sistemas de protección, tanto defensoriales como judiciales. Y el décimo subsistema, las resoluciones que ha tomado el Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades desde el año 2017 hasta la presente fecha. Y por último, terminamos con la ejecución presupuestaria del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades durante el año 2020. Conforme la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad de Discapacidad, los Consejos Nacionales para la Igualdad, el CONADIS no es un organismo rector ni ejecutor de políticas públicas, razón por la cual no cuenta con presupuesto de inversión. El presupuesto de inversión se destina a proyectos, programas o actividades de inversión. El Consejo únicamente mantiene una partida de gasto corriente que fue mediante codificado, es decir, una asignación presupuestaria para el año 2020 de $1.686.106,83. El devengado, es decir, el gastado durante el año 2020 fue de $1.667.155,07, con una ejecución presupuestaria del 98,88%, que es una ejecución presupuestaria alta para un año de pandemia. No llegamos al 100%, pero el 98,88, casi 99% es una ejecución bastante alta. De este presupuesto total asignado al Consejo, el 85,64% de este presupuesto corresponde al pago del talento humano institucional, que estuvo conformado en el año 2020 por 90 personas a nivel nacional, de los cuales 4 funcionarios y funcionarias son jerárquicos superiores. El Consejo solo tiene 4 puestos jerárquicos. Todos los servidores públicos restantes son de nombramiento. Los trabajadoras y trabajadoras pertenecen al Código de Trabajo. El CONADIS no cuenta con personal bajo contrato. Hay que tomar en cuenta que el CONADIS tiene 23 oficinas técnicas provinciales con un analista cada oficina, 7 asistentes técnicos territoriales, ¿sí? Que están distribuidos en algunas provincias, no en todas, lamentablemente, y 3 conductores que están distribuidos también en algunas provincias, las más
las más grandes del país, no contan tampoco con una presencia de vehículos, con una flota vehicular en todo el país. El 14,36% restante del presupuesto corresponde al gasto corriente de la institución, que se distribuye en actividades como el pago de servicios básicos, el mantenimiento de la infraestructura de la institución, el mantenimiento de los vehículos, la compra de materiales de oficina, la compra de materiales de limpieza y sobre todo telecomunicaciones, que son básicamente el data center de la institución, el centro de datos, el correo institucional y el correo electrónico. Realmente no es un presupuesto alto, sin embargo, nuestra gestión del talento humano es lo más importante que tenemos. El talento humano es quien realiza las actividades de gestión y quien realiza toda la ejecución del Consejo. Es todo cuanto informamos en nuestra rendición de cuentas. Vuelvo a reiterar que esta presentación se encuentra disponible en el sitio web del Consejo para recibir observaciones, criterios, recomendaciones por parte de la ciudadanía. Agradecemos su atención y siempre permanecemos atentos a sus requerimientos y a sus necesidades. Muchísimas gracias, muy buena tarde. Sembramos futuro.